Hola colega, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Adolfo Ernesto Ordóñez Pantin. Soy estudiante de Relaciones Internacionales. Actualmente estoy cursando el cuarto año de la carrera. En esta segunda temporada de Entre Colegas Podcast, seré el host en donde estaremos escuchando los diferentes puntos de vista de cada uno de los invitados. Este es un espacio en donde queremos escucharte, colega, ver qué piensas acerca de los acontecimientos nacionales e internacionales. Estoy sumamente emocionado de esta segunda temporada. Espero que puedas disfrutarlo y sobre todo tenerte actualizado de lo que sucede en el mundo actualmente. Bienvenidos colegas a esta segunda temporada de Entre Colegas Podcast. Este es el episodio número 3. Espero que disfruten de todo lo que vamos a estar discutiendo acerca de los acontecimientos nacionales e internacionales. Estoy sumamente contento de poder estar aquí compartiendo con el colega Manuel Suárez. ¿Qué tal, Manuel? Espero que estés bien. Contanos. No, todo bien. Es un placer estar acá con ustedes hoy. La verdad, muchas gracias al equipo y a ti por haberme recibido y por haberme dado el espacio para que podamos conversar un poco sobre temas de actualidad y que son bastante interesantes para el desarrollo intelectual de nuestra carrera. Muchas gracias, Manuel. No, pues en ese sentido, mi nombre es Adolfo Ordóñez y pues curso el cuarto año de la carrera. En tu caso, Manuel, vos ya vas de salida, si no me equivoco, ¿verdad? Ya pues estás... igual ya iniciando cuarto año, ya estoy en mis últimas 16 clases. Qué bueno, perfecto. Bueno, estamos igual, esperando ahí 16 clases nada más. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema acerca de violación de derechos humanos de los misquitos. Un tema que lógicamente es de suma importancia. Sabemos de que han habido acerca de la explotación laboral que están sufriendo los misquitos. Y bueno, cuéntanos, Manuel, ¿qué tú has escuchado acerca de esto? Porque en mi caso he escuchado que hay mucha explotación, que los misquitos no han tenido los recursos necesarios para lo que es la pesca, que trabajan en un ambiente laboral, en donde se ven explotados y en donde no tienen todo el equipo necesario para poder hacer lo que es su trabajo, ¿no? En este sentido, ¿qué nos puedes contar acerca de ello? Bien, te comento. Básicamente la zona de La Mosquitia y todo el departamento de Gracias a Dios viven una situación bastante convulsa, bastante compleja. Claro. Y uno de los principales problemas, y que también lo resalta mucho el Banco Mundial, el PNUD, la CEPAL en muchos informes, es que es una de las zonas más pobres de nuestro país. Sí. Una de las primeras razones es que está incomunicada. Para ir a La Mosquitia hondureña solo se puede ir por barco o por avión. No hay carreteras. Entonces, ese hecho de que esté incomunicada, de que no tenga forma de enlazarse con el resto del país o con regiones cercanas que pueden estar en Nicaragua o Guatemala, hace que también el desarrollo se vaya atascando. En este caso, pues es una región, como vos mencionabas, donde el desempleo es bastante alto. Básicamente ellos viven de actividades agrícolas, actividades pesqueras y, como bien decías, de la pesca de langosta y camarones, que es básicamente la única forma en la que ellos pueden obtener un salario fijo. Claro, correcto. En ese sentido, sabemos, recordemos bien, o sea, como vos lo mencionabas, La Mosquitia es una zona en donde hay una reserva de biosfera, está ahí toda la biosfera del río Plátano. Entonces, lógicamente sabemos de que no hay un paso, pues, que podamos decir, ya sea por carretera. Tenemos que tomar a fuerza el avión o un barco para poder llegar a La Mosquitia. Y como también vos decías, es una de las zonas más pobres de Honduras. Y lógicamente esto se ve y podemos decir de que hay muchas personas que se han beneficiado de la pobreza que tiene este departamento, en donde hay mucho recurso natural ahí. Es importante recordar de que la biosfera del río Plátano fue uno de los lugares de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Y recordemos bien la importancia que ha tenido. Entonces, lógicamente ahora, en el caso de los misquitos que han habido este tipo de violación de los derechos humanos, hay que ver cuáles han sido los pronunciamientos, lógicamente, de las autoridades nacionales, cuáles son las determinaciones que ellos van a hacer con el fin de poder ayudar a estas personas, porque aparte de que que hacen las actividades en algo que es extremadamente peligroso, porque no tienen todo lo que ellos necesitan, también se dice que no tienen un seguro médico. Imagínate bien esto, que es algo importante, que en la mayoría de los trabajos
tenemos un seguro médico, hay un seguro médico que nos cubre, seguro social, lo que sea, ¿verdad? Pero en el caso de ellos no, en el caso de ellos han sido explotados, en el caso de ellos no tienen todo lo que necesitan, entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con esas personas que aparte de arriesgar su vida se están ganando el pan de cada día para poder subsistir en uno de los departamentos más, en uno de los departamentos más pobres del país? Porque lógicamente la actividad económica no se mueve mucho ahí es más lo que vos mencionabas, langosta, pescado, camarones, etc. Pero o sea, nosotros estamos prácticamente algo que deberíamos de defender y deberíamos de levantar la voz y decir, bueno, esto se está violentando, hay que ver qué se hace, porque hay organismos internacionales que han alzado la voz y han dicho, eso es una falta grave en contra de los derechos de los trabajadores. Sí, y justamente lo que mencionas, bueno, como para ir profundizando justamente en la violación de derechos humanos, podemos hacer cierto énfasis en la resolución que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, 2022, fue dicha resolución en la que falló a favor de lo que fueron la comunidad misquita. Fue un grupo de 42 buzos, más o menos, y familiares de dichos buzos que llevaron una demanda a la corte. Bueno, primero acudieron a la comisión, claramente, después de que los fueros nacionales, pues, no dieron una respuesta positiva. Una respuesta. Correcto, que eso es lo que, para que sigas lógicamente, que eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Que no hemos visto respuestas positivas. Y es justamente el grave problema y uno de los principales problemas que se presenta en la totalidad, gracias a Dios, es que, número uno, no hay institucionalidad gubernamental fuerte o bien posicionada ya. Porque se alude de que el hecho de intentar movilizar a un contingente de gobierno, instituciones gubernamentales para ellos es muy caro. Entonces, no hay instituciones de gobierno. Lógicamente, imagínate cómo hemos llegado, ¿no? A que nos den un tipo de respuesta como esa. Es lamentable ver porque, o sea, aparte de que son explotados, lo he reiterado muchas veces ahorita, pero me llama mucho la atención también que dice lo siguiente, que son contratados como trabajadores temporales, sin contratos formales, lo que les impide tener acceso a derechos laborales básicos como salarios justos, atención médica y también seguridad social. Imagínate bien, aparte de ser explotados, no tienen un contrato fijo que ellos puedan decir, aquí en este contrato que ustedes me dieron, me tienen que cumplir todo lo que conlleva, pues, lo que conlleva ser, el trato de empleador a empleado, ¿no? O sea, todo lo que es el derecho al trabajo, todo lo que es eso. Entonces, vemos que nuestras autoridades no están tomando las determinaciones necesarias, no están tomando las acciones necesarias para poder salvaguardar la vida de estos buzos, la vida de estos pesqueros, la vida de todas esas personas que se exponen con el fin de poder, lógicamente, producir algo para el país y, lógicamente, para ellos. Y vemos de que nuestras autoridades no están haciendo algo al respecto. Entonces, sabemos de que es una problemática que esto ha venido desde hace mucho tiempo. Podemos mencionar un montón de casos de violación de derechos humanos en Honduras. Sí. Y prácticamente casi el 90% ni se investigan, ¿no? Casi como un 80%. Yo diría que la mayoría de los casos, y ese es el grave problema, que es lo que también un punto que queríamos tocar, el hecho de esas preferencias, podemos mencionar de cierta manera, a la hora de que un caso se pueda llevar a juicio o a experimentarse en un foro nacional. Sí, correcto. Y es que cuando lo lleva, y es una manera más sencilla de decirlo, cuando lo lleva un pobre una demanda contra alguien rico, el pobre sale perdiendo. Claro, es por las desigualdades sociales que hemos tenido, ¿no? Exactamente. Entonces eso se ve afectado. Bueno, por ejemplo, y dejando un poco de lado el tema de los misquitos, podemos ejemplificar con todas las veces que sociedades de maquiladores, de la gente que trabaja en las maquilas, ha intentado llevar demandas en contra de sus empleadores y terminan en nada. La demanda o termina en una gaveta o simplemente la pierden. Entonces, lo mismo sucedía con los misquitos. Claro. Fíjate, la Comisión Interamericana comenzó a investigar el tema de los misquitos aproximadamente desde inicios del milenio. Desde 2003, la comisión comenzó a investigar, dio ciertas sugerencias al Estado hondureño de qué hacer,
hubo una... un cierto acercamiento, ¿no? En el cual estuvieron como que sí se iban a tomar esas recomendaciones que se habían dicho, pero que al final, pues... Al final no terminó en nada. Hubo una circular ejecutiva, no recuerdo el código en este momento, en el cual el Estado especificaba cuáles tenían que ser las medidas de seguridad que tenían que implementarse en este método de pesca. Lastimosamente, pues nunca se llegaron a tomar. En realidad solo quedaron en el papel. Porque hoy en día todavía los buzos misquitos se sumergen hasta 140 pies, que es básicamente para poder sacar una carga de langosta o camarón rentable para comercializar, es lo que se tienen que sumergir. Se sumergen a pulmón, solamente llevando una canasta o una red de pesca y el arpón que necesitan. Y después llevan la carga que lograron sacar, después de haber estado trabajando de 12 a 17 días sin descanso, a esperar cuánto le pagan, que normalmente lo que reciben ellos es poco más de $1.50 por libra de langosta. Imagínate cómo se exponen a la vida estas personas que buscan cómo subsistir y que lógicamente es, o sea, solo pongamos un ejemplo. Imagínate vos trabajas tarde, día, desde la mañana te levantas, vas a tu trabajo y te siguen explotando y recibís ese tipo de remuneración. Es algo que vos decís a lo que hemos llegado. O sea, estamos, no sé, siento de que hemos perdido como esos valores, esa sensibilidad a la otra persona, ¿me entiendes? Siento de que ya esto es cierto, sabemos de que son temas en donde debería de tocarse la parte política, pero también hay que ponerse a pensar uno en la moral, ¿no? En el sentido de que ponerse a pensar, bueno, estas son personas que trabajan y que lo están haciendo en pro de un avance, ya sea económico, no solamente para ellos, sino que también porque le ingresan al país una cierta parte, pues. Pero lógicamente vemos de que no hay un cierto tipo de apoyo a promover lo que es los derechos humanos, a la protección de derechos humanos. Más bien hemos visto que han habido más retroceso que apoyo, porque imagínate desde el 2003 que vengan investigando y que vengan dando o que se hayan dado recomendaciones y que hoy estamos en el año 2023 en donde ellos se tienen que sumergir sin un equipo de buceo, en donde tienen que andar una canasta y su lanza para poder pescar en horas que muy probablemente no son ni las adecuadas, porque, o sea, no estoy muy enterado a qué horas el pescador sale, pero por lo general, vaya, cuando uno va a la playa, uno ve que el pescador sale tipo, de vez en cuando uno a las 5 de la mañana, 6 de la mañana o 4 de la tarde, por un ejemplo. Y eso es lo interesante de la pesca de langosta. Correcto. La pesca de langosta tiene que ser preferiblemente de en noche. La noche, correcto. Entonces imaginémonos a qué peligro se puede enfrentar. Porque aparte de que uno puede morir ahogado, dependiendo de la profundidad de donde tiene que buscar la langosta. 2, los peligros que pueden haber en el océano, porque sabemos que el océano es tan extenso que no se ha descubierto ni la mitad de lo que hay, ¿verdad? Y digamos, en esas partes costeras, lógicamente sabemos de que hay propensos de que, vaya, pueden ser tiburones, pueden ser cualquier otro tipo de animal o de especie que puede ser peligroso para ellos. Pero imaginémonos algo, pues, de cómo estamos de retrasados en el tema de los derechos humanos. Sí, y fíjate, uno de los graves problemas que hay, por ejemplo, los peligros que vos mencionabas. El principal peligro es ahogamiento. Correcto. Y lo más perjudicial son las edades que tienen las personas que trabajan en ello. Que eso es lo que te quería preguntar, digamos, en las edades, por lo general empiezan como desde los 16, ¿verdad? Antes. Empiezan, antes. Hay un porcentaje, y es que los niños mayores de 13 años, es el 75% de los que viven en esas zonas, ya se dedican o a trabajar como cayuqueros, que son las personas que llevan los barcos pesqueros, correcto, o como buzos. Entonces, y pueden ser niños, niñas, enteramente ahí el género es indistinto, porque lo que ellos buscan es sobrevivir. Entonces, imagínate, el 75% de los niños, que eso ya incurre en un problema de trabajo infantil, se dedican a eso para poder sobrevivir. No, la verdad que este es un tema en el cual hay que tomar cartas en el asunto, ¿no?
creo que es algo de suma importancia porque yo tenía, o sea, había leído algo que era que la edad era entre 15 y 16 años. Pero ya que vos me estás comentando acerca de esos niños de 13 años, o sea, sus pulmones van apenas en un desarrollo. O sea, igual 15 y 16 años, tu cuerpo va desarrollándose hasta los 21, creo yo, de que ya te desarrollaste, ya creciste, ya. Pero al final son niños y niñas, como vos decís, que sin distinción alguna van como cayuqueros o también pueden ser buzos. Y que aparte de eso, tiene que, o sea, es que yo me pongo a pensar cómo es que un niño de 13 años o una niña de 13 años se va a meter en la profundidad del océano a buscar langostas o a buscar cualquier tipo, ya sea camarones, pescados, sin un equipo necesario. No solamente eso, sino que lo que me pongo a pensar es que eso se lleva práctica, eso tiene que darse un entrenamiento. Venir y tirarse al mar, una persona que no sepa nadar o no sepa qué hacer en una situación donde, digamos, está sintiendo ahogado, peor para un niño, pues, o sea, en esas condiciones, lógicamente. Yo como les digo, esa es mi opinión, yo estoy muy en contra de la violación de derechos humanos en este sentido. Creo que lo que ahí debería hacer el gobierno es tomar carta en el asunto, sentarse a la mesa, escucharlos y ver cuáles son las acciones a determinar. Si bien es cierto, hay niños que son de 13 años que se han visto expuestos a aplicar las leyes correspondientes y punto. No pueden ser de que niños estén siendo explotados a tan temprana edad y de paso sumergirse en las profundidades del océano sin conocimiento. Digamos, el conocimiento lo pueden tener de sus papás, un ejemplo. Sí, puede ser algo empírico. Correcto, porque es algo que va como algo cíclico, ¿no? Digamos, mi papá fue pesquero, yo voy a ser pesquero, mi hijo va a ser pesquero, un ejemplo. Entonces, por ahí uno puede entender, uno puede conocer. Pero no es lo mismo porque no tenés todos los recursos. Y aparte de eso, no estoy a favor tampoco de que los niños trabajen. Los niños tienen que estar en centros educativos, formándose para ser futuros profesionales para que haya un desarrollo importante en el país y puedan estar en puestos ya sean públicos o ingenieros o lo que sea, que eso es lo más importante. Entonces, yo lo que pienso aquí es que tienen que tomarse las cartas en el asunto, pues. No darle vueltas a más. Y mira, y el grave problema es que, bueno, hasta en la misma resolución, después de que Honduras perdió el caso frente a los pescadores misquitos que llevaron la denuncia hasta la comisión y por ende a la corte, en ningún momento se menciona, por ejemplo, penalizaciones hacia las empresas. Correcto. O que estas empresas van a dejar de trabajar en Honduras, o que las propias empresas hagan un reparo. No ha habido ningún cierre de operaciones desde entonces, ¿verdad? Desde que se dio a conocer la resolución de la corte, no ha habido ningún cierre de operaciones de ninguna de las empresas que sabemos fueron mencionadas, ¿no? No hubo ninguna. Enteramente las reparaciones caen sobre los hombros del Estado hondureño. Claro. Y comenzaron a elaborarse durante la administración actual de la presidenta Xiomara Castro. Lo primero que se hizo fue una disculpa pública en la que el Estado asumía la responsabilidad, que eso no se hizo como lo pedía la resolución, porque la resolución pedía de que fueran las máximas autoridades de cada uno de los poderes del Estado y no fueron las máximas autoridades. No fue ni la presidenta Xiomara Castro, ni el ingeniero Luis Redondo, ni la actual presidenta de la Corte, sino que fueron otras personas. Y el resto de programas era básicamente intentar que las personas que se vieron afectadas tuvieran una vida digna, con programas sociales, con asistencia médica, o sea, y ver que estas personas tuvieran otro medio de vida que ya no fuera la pesca o la pesca por inmersión para la búsqueda de langostas. Entonces, al final, no es una solución real, porque en ningún momento hay una reforma al Código del Trabajo o una verdadera penalización para las empresas. Manuel, yo lo que te quería preguntar a vos es lo siguiente. ¿Sentís que sentís de que esto, lo que se hizo, lo que has tocado ahorita acerca de las disculpas públicas y demás, ¿sentís que eso solo es como para ahorita, pero ya después crees que se puedan tomar cartas en el asunto o crees que todo puede mantenerse igual? Porque sabemos que un país como Honduras, en donde tenemos muchas leyes, pero en realidad no se aplican todas. O si se aplican es para conveniencia, o si se llegan a hacer,
vienen y modifican tal cosa para poder ponerlas a su disposición, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de esto, ¿crees que esto puede llegar a cambiar en Honduras? ¿Crees, un ejemplo, que nosotros, que somos el futuro, los que nos están escuchando, ¿crees que podemos llegar a tomar ese tipo de decisiones más adelante y podamos hacer cambios significativos? Lógicamente, como te digo, esto es en cuestiones de país, hay algo que hacer, hay que ser realista en algo. No vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso. Esto es construyendo, forjando alianzas, amistades, etcétera. Pero lo que yo te quiero preguntar a vos, porque hay muchas personas de la carrera y que hemos conocido que están a favor de la protección a los derechos humanos, ya sea de cualquiera. Entonces, el ambiente que se respira dentro de los colegas, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo vos lo ves de aquí a un futuro? Bien, te diría que es complicado, porque si lo analizamos ya desde un sentido amplio, el problema es sistémico. Correcto. Entonces, sí, el problema ya no solo es Honduras. Por ejemplo, si analizamos la que eran nuestras relaciones comerciales con Taiwán y vemos cómo fue en los últimos años, el 80% de nuestras exportaciones hacia Taiwán eran productos como camarón, como langosta, claro. Entonces, mariscos, el café, todo lo que es etcétera. mariscos. Entonces, desde ahí ya hay un problema, porque nosotros buscamos ampliar nuestra oferta en un producto sin ver en qué calidades vienen las personas a trabajar para ampliar esa oferta. Correcto. Entonces, desde ahí ya vamos mal. Y el otro problema es ya a lo interno acá. Como tú decías, tenemos muchas leyes en Honduras, pero no se cumplen. Correcto. Y hay otros graves problemas. Por ejemplo, la legislación en cuestión, la ley Marco Agua y otras leyes ambientales que no se han reformado Correcto. desde el 82. Y que son leyes que deberían de hacerse ya. Que deberían de ser ya deberían de haberse hecho, ¿no? O sea, ya tendrían que haber estado en. No en proceso, o sea, en el sentido de un proceso de trámite. No, en el proceso de que todo ese tiempo que se llevó, ya un proceso trabajado, ¿no? Ya haberlo hecho en un tiempo y decir, bueno, estamos 2023 y hemos logrado esto, ¿no? En esa ley. Pero sí, nada. Y va poniendo otro ejemplo en lo que va, y principalmente en los últimos años, en las últimas administraciones, solo en parques nacionales, en reservas, que se supone que son zonas protegidas, solo en esas zonas hay casi 300 concesiones de tierra. Sí. Ya son sea muchas, para son tala de muchas, bosque, para minería. son Entonces, muchísimas. como te mencioné, es un problema sistémico muy complejo, en el cual, y siempre me gusta verlo así, cuando nosotros vemos los factores de producción, tenemos tierra, tenemos el dinero y tenemos el factor móvil, que es el trabajo, que es la gente. Correcto, la gente. Entonces, el problema es que nosotros pensamos mucho en tierra, en dinero, y nunca pensamos en la gente. Es que ese es el mayor problema que tenemos, fíjate. Ese es el mayor problema que hemos tenido. Que pensamos más en esos otros dos factores que en el humano. Y el humano es el que te produce los otros dos. Igual, o sea, no podemos venir y decir solo para aportarte esa parte, y lógicamente. O sea, es como cuando es decir, no hay un yo en un equipo. O sea, todos se necesitan. Ocupas el capital, ocupas trabajo, ocupas las personas, etc. Porque todos hacen que la producción crezca, hace que haya crecimiento en todo, o sea, ya sea económico, ya sea desarrollo, infraestructura, etcétera, un montón de cosas. Pero no puedes pensar, no, este es indispensable, y no pensar en el cuidado de tu gente. Exacto, y bueno, hasta se le puede poner un ejemplo para las personas que nos están escuchando. Sí. Si usan ropa de Shein y ven que la ropa de Shein cuesta $5, $8, que lo puedes encontrar a $10, o sea, que es ropa exageradamente barata. Solo revisen la etiqueta y van a ver que dónde está hecha. Están hechas en países que son países menos desarrollados, donde las personas ganan una miseria, que sus jornadas laborales son hasta de 14 horas. Y eso es lo que pasa en países como Bangladesh, hasta en países como Singapur, que es un país de los que tiene el PIB más alto del mundo. Y también pasa aquí en Honduras. Aquí en Honduras pasa la misma situación. Solo hay que ver la etiqueta Made in Honduras. Made in Honduras, exacto. Entonces imagínate que el producto se hace aquí en Honduras, busca una etiqueta en otro país
y viene con la etiqueta aquí costando el triple. Entonces... Es algo que uno se pone a pensar cómo es posible de que eso cueste tanto y dicen Made in Honduras. Pero la gente, o sea, vos ves las condiciones laborales de la gente y siento que nos hemos apartado un poquito del tema de los miquitos, pero al mismo tiempo eso es parte de, ¿no? O sea, Exacto. De entender la problemática de la violación de los derechos humanos en general, pues, o sea, estamos dando un panorama acerca de lo que pasa en torno, ¿no? De todo lo que sucede, o sea, lógicamente... Es llamativo y es un tema también muy extenso en el cual nos podemos ir a muchas reformas, nos podemos ir a muchas situaciones de corte. Bueno, en este sentido, Manuel, te quiero agradecer por haber compartido con nosotros el día de hoy. Espero que haya sido gratificante el haber estado aquí, que me encantó mucho haber escuchado tus opiniones, tus propuestas, todo acerca de lo que dijiste. La verdad que a los colegas que nos escuchan, espero que lo puedan disfrutar, espero que sea de enriquecimiento para ustedes y solamente agradecerte a vos, Manuel. No, gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad, creo que para el tema que nos tocó charlar hoy, hubiera sido bueno haber tenido 3 horas para poder platicar. Pero sí. No, nada, un gusto haber estado con ustedes en el espacio hoy y ahí nos vemos en la próxima, ¿no? Muchísimas gracias, colegas. Espero que estén bien. Nos vemos en el próximo episodio.